Saludos chicos, amigos de Mate Estudio. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenido a otro video más de Mate Estudio. En el día de hoy aprenderás a cómo resolver triángulos, rectángulos paso a paso. Así que coge tu lápiz, tu papel y prepárate, que las matemáticas van con todo. A ver, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo es calcular sus 6 elementos, conociendo al menos un ángulo y un cateto o los dos lados. Así que los tres casos más comunes de resolución de triángulos rectángulos son cuando se conoce un ángulo agudo y un cateto. Cuando se conoce un ángulo agudo y la hipotenusa. Y cuando se conocen los dos catetos. En este caso, vamos a resolver este triángulo donde se conoce un ángulo agudo y la hipotenusa. Lo primero que tú debes de saber es que para resolver triángulos rectángulos debes dominar tres herramientas. Esas tres herramientas son teoremas de Pitágoras, teorema fundamental del triángulo y las funciones trigonométricas. Si aún no dominas las funciones trigonométricas, en la descripción de este video te dejo el enlace para que veas un video mío donde explico las funciones trigonométricas con sus definiciones y ejemplos. Ahora vamos a resolver este triángulo rectángulo. Conozco un ángulo agudo y conozco la hipotenusa. A ver, ¿cuál de esas tres herramientas me va a permitir a mí resolver este triángulo rectángulo paso a paso? Si quiero calcular uno de los dos catetos, tengo que verificar con cuál herramienta. Vamos a calcular el cateto B. El cateto B, vamos a utilizar los elementos que ya tengo para calcular los elementos que no tengo, los elementos que no conozco. Entonces, tengo que calcular ese cateto B. Conozco el ángulo y la hipotenusa. No puedo utilizar el teorema de Pitágoras porque solamente conozco un lado. Y debo conocer dos para utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema fundamental del triángulo tampoco, porque sirve para calcular los ángulos del triángulo. Profe, entonces tengo que utilizar las funciones trigonométricas. Perfecto, sí, las funciones trigonométricas. Entonces, el ángulo de 30 grados, que es ese ángulo agudo, el cateto B con la hipotenusa. Y el cateto B es el cateto opuesto de ese ángulo. Profe, pues el seno. El seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ok, aquí la tengo. B sobre C. Y hago la sustitución aquí de una vez. El seno de teta sería igual a B, que es el cateto que no conozco, que es que quiero calcular, dividido por C. Y C es la hipotenusa, esa sí la conozco, que vale 10. Y ese seno de teta, ese teta, ¿quién es? Ese ángulo de 30. Pues en vez de teta, coloco de una vez 30 grados. Y ahora quiero despejar la B. Ese 10, que es la hipotenusa que la está dividiendo, lo muevo al otro lado, multiplicando. Entonces voy a tener que B es igual a 10 por el seno de 30 grados. B es igual a 10 por el seno de 30 grados. Y el seno de 30 grados es 0.5. B sería igual a la multiplicación de 10 por 0.5. Y 10 por 0.5 es 5. Es decir, la mitad. 5 centímetros. Este cateto, ya lo conozco, mide 5 centímetros. Bien, me falta ahora el cateto A, que es el cateto adyacente del ángulo de 30, y me falta el otro ángulo agudo, que es el ángulo A. Bien. Profe, pero este ángulo que falta yo lo puedo calcular por el teorema fundamental del triángulo, que establece que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y ya yo conozco dos ángulos. Conozco ese de 30 y este que lo trae el triángulo por defecto, que es de 90. Ok, profe. Pues me falta calcular el ángulo A. Vamos a utilizar entonces el teorema fundamental del triángulo. La medida del ángulo A, que es el que no conozco, más la medida del ángulo B. Y la medida del ángulo B es de 30 grados. 30 grados más la medida del ángulo C. Y el ángulo C es el ángulo de 90 grados. 90 grados. Y la suma de ellos tres me tiene que dar 180 grados. Bien.
la medida del ángulo A es igual a 180 menos la suma de estos dos ángulos. Y estos dos ángulos es 90 más 30 me da 120. Es decir, a 180 le resto la suma de estos dos. Voy a tener 180 grados menos 120 que me dio la suma de esos dos ángulos. La medida del ángulo A va a ser igual 180 menos 120. Eso es igual a 60 grados. Es decir, el ángulo A mide 60 grados. Ya he completado el triángulo en cuanto a los ángulos. Conozco sus tres ángulos. Todavía me falta el cateto A, un lado. Ah, profe, pero si ya yo conozco dos lados del triángulo, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el otro lado. Bien, el teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos que tiene el triángulo. Vamos entonces a sustituir para calcular el cateto A. Bien, entonces, C al cuadrado, y C es 10 al cuadrado, igual a al cuadrado, que es el cateto que no conozco, más B al cuadrado. Este vale 5 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, eso me da 100, igual a al cuadrado más 25, que es 5 al cuadrado. Me interesa saber cuánto vale A. Al cuadrado es igual. Ese 25 que está sumando lo voy a mover hacia el otro lado, un signo contrario, es decir, 100 menos 25 al cuadrado es igual a 75 a 75. Por aquí seguimos. Como A al cuadrado vale 75, a mí me interesa saber cuánto vale A. Para quitarle ese cuadrado aplico la operación inversa de la potencia, que es la radicación. Voy a tener raíz cuadrada de A al cuadrado igual a raíz cuadrada de 75. Saben ustedes que ese cuadrado se elimina con la raíz y queda que la A es igual a la raíz cuadrada de 75. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Calculamos raíz cuadrada de 75. Eso me da 8.6. 8.6. En este caso, el cateto A vale 8.6 centímetros. Puedes observar ahí que ya el triángulo está completo. Tiene sus 6 partes, sus 3 lados y sus 3 ángulos. Bien, aquí tienes la resolución del triángulo rectángulo. Puedes seguir practicando con más ejercicios los casos de triángulos rectángulos para que te vuelvas un máster de los triángulos. Si te gustó la explicación en este video, te invito a suscribirte, a que le des tu like y que active la campanita para que no te pierdas ningún contenido de las matemáticas fácil y divertidas que son Mate Estudio. Nos vemos en un próximo video.